Bueno, la clase de hoy vamos a arrancar viendo patógenos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de la interacción con herbívoros, ¿sí? Hoy vamos a hablar de interacciones con microorganismos, ¿sí? No con animales, sino con microorganismos. Y vamos a arrancar viendo interacciones que nosotros llamamos más bien negativas, ¿sí? Que es la interacción de las plantas con los patógenos, ¿sí? Con los microorganismos que son perjudiciales para la planta. Y en la segunda parte vamos a hablar de interacciones con microorganismos, pero con microorganismos benéficos, ¿sí? Y también otras interacciones benéficas que no son con microorganismos. Bueno, arranquemos con patógenos, ¿sí? Bastante de lo que vamos a hablar de interacciones con patógenos tiene bastante similitud en algunos puntos, sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa de la planta, con lo que habíamos visto con los herbívoros, ¿sí? Pero hay algunas cuestiones que son distintas y la idea es ir teniendo como un conocimiento de ambas cosas, de lo que comparten y de lo que es distinto, ¿sí? en las interacciones. Tenemos distintos tipos de microorganismos, como les decía recién, ¿sí? Que utilizan la biomasa, ¿sí? Estamos hablando de los microorganismos que tienen interacción con plantas, ¿sí? Y que utilizan la biomasa, ¿sí? O las plantas de distintos modos. Hay algunos que son saprófitos, ¿sí? Que lo que hacen es degradar el material vegetal muerto, ¿sí? Estos no tienen una interacción negativa para las plantas, ¿sí? Después tenemos los microorganismos que producen, que generan interacción simbiótica con las plantas, ¿sí? Y estos son los microorganismos que nosotros decimos que son benéficos para plantas, ¿sí? En donde hay una relación en donde se beneficia tanto el microorganismo como la planta. Entonces, este tipo de relaciones es más bien benéfica. Y después están los que llamamos los patógenos, ¿sí? Que son los que logran superar el sistema inmune de la planta, ¿sí? Y causan algún tipo de enfermedad en la planta, ¿sí? Vamos a arrancar hablando de estos, de los patógenos, ¿sí? Como les decía en la clase pasada, en general, cuando uno mira lugares en donde hay plantas salvajes, ¿sí? Ecosistemas naturales, es bastante poco común encontrar un gran daño por patógenos, ¿sí? O por herbívoros pasa lo mismo. Es poco común que haya una enfermedad, ¿sí? Que mate o que ataque por lo menos a un montón de plantas cuando estamos hablando de sistemas naturales, ¿sí? En cambio, en los cultivos es bastante común encontrar, ¿sí? En los cultivos es bastante común que sea atacada tanto por un herbívoro, ¿sí? Por alguna plaga de herbívoros, como alguna enfermedad de patógenos, ¿sí? Y eso tiene que ver, entre otras cosas, por el tipo de... principalmente por el monocultivo, ¿sí? El monocultivo, tener un área muy grande de un solo tipo de cultivo, hace que sea como un ambiente propicio para que si hay algún patógeno, ¿sí? Que logra superar las defensas de esa planta, bueno, va a superar las defensas del cultivo entero, ¿sí? Entonces, es bastante, y se va a propagar, ¿sí? Y va a tener un montón de espacio para propagarse, que no ocurre, ¿sí? en ambientes naturales, porque tal vez un patógeno puede atacar una planta, pero para propagarse después no ataca las plantas que están alrededor, porque son distintas. Entonces, eso es una barrera bastante importante que ocurre en los sistemas naturales. Entonces, cuando hablábamos la clase pasada de el ataque de herbívoros, ¿sí? Insectos o mamíferos, ¿sí? u otros tipos de animales que son herbívoros, en general ahí hablamos siempre de plagas, ¿sí? Cuando el ataque es
es un ataque más masivo. Cuando hablamos de un daño causado por hongos, virus o bacterias, ¿sí? Que estos son los microorganismos de los que vamos a hablar hoy, ahí lo que se llama es enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de algún ataque por hongos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que estamos frente a una enfermedad, ¿sí? Ahí decimos que tenemos algún tipo de enfermedad. ¿Cuándo se convierte, sí, un microorganismo en una enfermedad para una planta? Cuando este microorganismo, ¿sí? O este patógeno puede evadir o suprimir directamente las defensas basales del huésped, ¿sí? Infectar al huésped, ¿sí? Interferir con su metabolismo celular, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los microorganismos? Piensen que los microorganismos son muchas veces unicelulares, ¿sí? Una sola célula. A veces son multicelulares, ¿sí? Como los hongos, pero las bacterias, por ejemplo, son unicelulares. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que hacen en el huésped? ¿Alguno tiene más o menos una idea de cómo es que, en términos generales, ¿no? Si bien todos pueden hacer cosas particularmente distintas, pero en general, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué infectan? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los herbívoros? Los herbívoros decíamos, bueno, los herbívoros, ¿qué hacían? Bueno, se comen hojas, ¿sí? Unos comen hojas, otros pinchan el floema y se comen todo lo que va por floema, que es principalmente, o sea, lo más importante son los fotoasimilados y los nutrientes de la planta. Entonces, bueno, se comen los nutrientes o se comen directamente las hojas, ¿sí? O cortan las hojas, ¿sí? O los minadores que se meten y van comiéndose las células, ¿sí? Que están adentro van dejando todo el caminito, pues van comiendo todo en la hoja. Ahí es bastante claro lo que hacen, ¿no? Se comen directamente las células o pedazos de plantas, ¿sí? O cortan las hojas, o se comen los fotoasimilados directamente. ¿Qué hacen las bacterias, por ejemplo? O los hongos. ¿Qué hacen los microorganismos? ¿Qué se imaginan que hacen? ¿Nada? Están dormidos hoy. Debilita al individuo. ¿Cómo? Debilita la planta. Debilita. ¿Por qué debilita la planta? ¿Qué Lo que hacen en general los microorganismos, después vamos a ver algunos ejemplos capaz, más, o algunas cosas más en detalle, pero en términos generales, lo que hacen los microorganismos es que se meten adentro de las plantas, ¿sí? Y en realidad lo que hacen es utilizar el metabolismo de la planta, ¿sí? El metabolismo celular de las plantas para su propio beneficio, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos, ¿sí? Algunos, los virus, por ejemplo, muchas veces se meten a veces son solo un poquito de RNA, ¿sí? Algún mensajero o algo de DNA o proteínas nomás, que lo que hacen es apoderarse de toda la maquinaria de transducción, ¿sí? De transcripción de genes y producción de proteínas para su propio beneficio, ¿sí? Y para reproducirse. Entonces logran alterar, ¿sí? Las células de la planta dejan de cumplir las funciones que son importantes para la planta y empiezan a cumplir funciones que son importantes para el microorganismo, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que suelen hacer en términos generales, ¿no? Los microorganismos. Además de, por supuesto, de utilizar los fotoasimilados y los nutrientes que hay en la planta
Pero no solo usan los fotoasimilados, sino que utilizan el ATP directamente, ¿sí? Y los recursos que tiene las células de las vegetales para su propio beneficio, ¿sí? Entonces, no es algo, cuando nosotros en general vemos síntomas, ¿sí? La infección ocurrió hace tiempo, no es como un herbívoro que viene y te come un pedazo de hoja, bueno, qué sé yo, pasa el caracol, te comió un pedacito de hoja y sigue, ¿sí? Vos ves directamente qué es lo que comió, ¿sí? Ves el daño ahí directo. El daño en las plantas arranca siendo un daño interno, ¿sí? Muchas veces se propaga muy rápidamente y cuando uno ya ve los síntomas, muchas veces ya es medio tarde, ¿sí? A veces no, pero a veces uno ya lo ve medio... cuando ya está como bastante atacado, ¿sí? Hay distintos tipos de patógenos, ¿sí? Tenemos los biótrofos, que son los que obtienen los nutrientes cuando el tejido está vivo, ¿sí? Entonces, los biótrofos, el microorganismo se mete en el tejido vivo y va haciendo eso que yo les decía, va comiendo, ¿sí? O explotando los recursos, ¿sí? De las células vivas para su propio beneficio. Los necrótrofos, en cambio, lo que hacen es matan primero al huésped, ¿sí? O matan una parte, ¿sí? Y después se establecen, ¿sí? Y crecen en ese pedazo de planta, ¿sí? O puede ser la planta entera, que ya está muerta, ¿sí? Los biótrofos no, los biótrofos van creciendo, ¿sí? Se van multiplicando adentro de la planta viva, ¿sí? La van matando después, pero van comiendo mientras la planta está viva. En cambio, los necrótrofos matan y después se instalan y crecen. Y después hay algunos que son una mezcla, ¿sí? Que no se pueden definir para un lado o para el otro, que son los hemibiótrofos, ¿sí? Que estos tienen como una forma más intermedia, ¿sí? En general infectan un poco, crecen, matan al anfitrión en alguna etapa posterior de la colonización, ¿sí? Y siguen creciendo. Es más una mezcla, pero bueno, estos son como los distintos tipos de patógenos, ¿sí? Digamos, uno no es mejor que el otro, ¿sí? Son distintas estrategias que tienen los distintos microorganismos para infectar, ¿sí? Y multiplicarse. Entonces acá vemos distintos ejemplos, ¿sí? Fíjense, acá lo que ocurre es que este es botrytis, que es un hongo, ¿sí? Que lo que hace es eso, genera la necrosis de toda la hoja y ahí se reproduce, ¿sí? Mata toda una parte de la hoja y ahí se reproduce. Cambio acá, en este otro ejemplo, ¿sí? Que este es un ejemplo de un homicete, que es un biótrofo, va creciendo, ¿sí? Mientras la hoja no se ve tan clara como en esta, ¿sí? Va creciendo adentro, ¿sí? Y va comiendo mientras la hoja sigue viva, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo de una pseudomona, que es una hemibiótrofa, que fíjense que va colonizando, después va matando partes, ¿sí? Y sigue colonizando y va matando partes, ¿sí? Cualquiera de estos, ¿sí? Para poder infectar a la planta, ¿sí? Ya sea un necrótrofo, un biótrofo, un hemibiótrofo, ¿sí? Cualquiera de estos, ¿qué necesita? ¿Qué es lo primero que necesita hacer para poder infectar a la planta? Están redormidos hoy. Lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Entrar, ¿sí? A la planta, ¿sí? Sí, entrar a la planta. Si no puede entrar, bueno, ya el patógeno no va a infectar, ¿sí?
Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que logre entrar, ¿sí? ¿Y por dónde puede entrar? ¿Por dónde piensan que entran los patógenos? ¿Cómo entra un patógeno en una Por planta? heridas. Generalmente las heridas, ¿sí? Las heridas suelen ser como el lugar en donde entran la mayoría de los patógenos, ¿sí? Por eso siempre es importante, ¿sí? Que una planta tenga la capacidad de, ¿sí? de cerrar las heridas rápidamente, ¿sí? Y por eso también es importante, por ejemplo, cuando uno realiza podas en una planta, ¿sí? Vieron que siempre se recomienda que si uno está podando varias plantas, ¿sí? Cuando uno poda, corta las hojas, ¿no? O tallitos o pecíolos. Lo importante siempre es desinfectar las tijeras, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué uno desinfecta las tijeras? Bueno, porque uno está generando una herida y si la tijera viene con algún patógeno, ¿sí? La planta no llega a sanar esa herida, que ya le estoy generando la herida y poniendo el patógeno. Entonces, le estoy poniendo muy susceptible en ese momento a la planta, ¿sí? Y si yo paso de una planta a otra, si una planta tiene algún patógeno, ¿sí? Y capaz yo todavía no lo veo, porque puede ser que la planta en realidad puede ser tolerante a ese patógeno, el patógeno no logre infectarla mucho, pero que esté ahí, pero yo voy y corto otra planta con las tijeras sin desinfectar y lo que hago es transmitir ese patógeno, llevarlo de una planta a otra, ¿sí? Entonces siempre es importante las tijeras, ¿sí? Los materiales que uno trabaja, desinfectarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las heridas son eso, son una entrada fácil, ¿sí? Para los patógenos. Pero los patógenos no solo entran por heridas, muchas veces también pueden entrar por aberturas naturales, ¿sí? ¿Qué aberturas naturales conocen ustedes? Que vimos al principio de la materia. Estomas. Estomas, ¿sí? Por ejemplo. Estomas. Los estomas son una abertura natural en donde se pueden meter los patógenos, ¿sí? Hay poros también, en donde también pueden entrar los patógenos por ahí, ¿sí? Y algunos patógenos también logran ingresar, ¿sí? En superficies intactas, ¿sí? Logran romper la superficie, ¿sí? La cutícula e ingresar. Estos, ¿sí? En general son los que tienen una entrada que se llama activa, ¿sí? Cuando el patógeno tiene contacto con alguna parte de la planta y logra ingresar, ¿sí? Rompiendo la cutícula, ¿sí? Y rompiendo la protección que haya, ¿sí? En la epidermis. Ese tipo de patógenos en general son hongos o nematodos, ¿sí? Ya después vamos a hablar un poquito de los nematodos y los hongos. Entonces, estos son los que tienen en general un ingreso activo, ¿sí? En las superficies intactas, y en general los que entran por heridas o por aberturas naturales son los que tienen un tipo de entrada que se llama pasiva, ¿sí? Y ahí encontramos los virus, los fitoplasmas, las bacterias, ¿sí? Que estos no tienen capacidad de romper la superficie, ¿sí? Bueno, si bien, como yo les decía, los patógenos tienen estrategias de entrada, ¿sí? Y de infección muy distintas que los herbívoros, ¿sí? Las plantas muchas veces tienen estrategias para combatirlas que son medios parecidas, ¿sí? Tienen, como vimos la clase pasada, perdón, se escucha, están cortando el pasto de afuera y no sé, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos visto que las plantas tienen estrategias, ¿sí? Mecánicas y físicas y también estrategias químicas, ¿sí? Para evitar el ataque o para tolerar el ataque de los herbívoros.
para los patógenos pasa lo mismo, ¿sí? También tienen este tipo de estrategias, también tienen defensas que son constitutivas y defensas que son inducidas, y también tienen disparan una vía de señalización que es sistémica, ¿sí? ¿Se acuerdan la clase pasada cuando hablábamos de respuesta sistémica, a qué nos referíamos principalmente? ¿Qué significa que la planta tiene una respuesta sistémica de defensa? Cuando veíamos la clase pasada un herbívoro, decíamos, bueno, el herbívoro está comiendo una hojita, ¿sí? En Una toda hoja la por acá. planta. ¿Cómo? En toda la planta. Claro. Por ejemplo, la del tabaco que usted comentó. Claro. Algo se produce, ¿sí? Y viaja a toda la planta, y todo el resto de la planta, ¿sí? Donde no está siendo atacada, también producen las moléculas que son de defensa. Cuando vimos la clase pasada en el tabaco, la nicotina del tabaco es una molécula que es tóxica para muchos herbívoros, y es una molécula que entonces se dispara la producción de esa molécula en toda la planta. Pero para que se dispare esa producción tenía que haber algo que viaje por la planta, que en general, ¿qué es lo que viaja por la planta y dispara esa señal? ¿Qué tipo de molécula es? Que nosotras en el módulo pasado, cuando vimos cuestiones de crecimiento y desarrollo, vimos que están involucradas en todas las respuestas de crecimiento y desarrollo. ¿Qué eran los metabolitos secundarios? Hormonas. No, algo más. ¿Cómo? Los metabolitos secundarios. ¿Hormonas? Ahí va. Las hormonas, ¿sí? Los metabolitos secundarios, vamos a ver, se disparan en defensa, ¿sí? Se disparan la producción en toda la planta, pero esa producción de metabolitos secundarios está primero dirigida por hormonas, ¿sí? Lo que ocurre, ¿sí? Tanto con la defensa de un herbívoro como la defensa de un patógeno, ¿sí? Es que hay una señal, y esa señal que nosotros decimos que viaja por toda la planta es una hormona, siempre son hormonas, ¿sí? Hay distintos tipos de hormonas, hoy vamos a hablar de distintos tipos de hormonas, pero lo que ocurre es que en donde ocurre el daño se produce una hormona, ¿sí? Y esa hormona viaja, ¿sí? Por toda la planta, ¿sí? Y produce el aumento de algún tipo de compuesto de defensa. Así que en general son varios compuestos, no uno solo, ¿sí? Entonces, siempre, como decíamos la clase pasada, en general cuando hablábamos de el ataque de algún herbívoro, ¿sí? Lo que ocurría es que el ácido jasmónico o el jasmonato se producía en esa hoja donde estaba siendo dañada, y ese ácido jasmónico viajaba al resto de la planta y disparaba lo que se llamaba la defensa, la resistencia sistémica, ¿sí? Con los patógenos pasa lo mismo, ¿sí? Pero vamos a ver que con los patógenos tenemos distintos tipos de respuestas, algunas involucran también al jasmónico, pero otras involucran otro tipo de hormonas como el ácido salicílico, ¿sí? Y también tenemos esas defensas que nosotros hablábamos, que son las constitutivas y las inducidas. Ahora vamos a hablar. Las plantas, ¿sí? Entonces, las plantas tienen distintos tipos de inmunidad. Pueden o no tener distintos tipos de inmunidad. Entonces, cuando un patógeno, ¿sí? No logra propagarse, ¿sí? No logra infectar a la planta, ¿sí? Pero no logra infectar porque no se propaga directamente, es cuando las defensas constitutivas de la planta son suficientes para que el bicho no pueda entrar, ¿sí? No pueda entrar y no pueda propagarse. O si entra, porque hay una herida, no logra multiplicarse, ¿sí? Cuando no logra multiplicarse directamente, estamos hablando de que esa especie de la planta esa es resistente a ese patógeno, ¿sí? A veces el patógeno logra
veces el patógeno logra romper esas defensas constitutivas, ¿sí? Infecta un poco, se empieza a propagar, pero después las defensas inducidas de la planta lo contienen, ¿sí? No dejan que prospere la infección. Cuando ocurre eso, ¿sí? También hablamos de una resistencia, ¿sí? Las plantas también son inmunes a ese patógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque capaz el patógeno pudo derribar las defensas constitutivas, pero ya las inducidas no, ¿sí? Entonces, en ambos casos, la planta es resistente a ese patógeno, ¿sí? Ahora, cuando el patógeno logra ingresar a la planta, propagarse y multiplicarse y romper, ¿sí? Derribar tanto las defensas constitutivas como las inducidas, ahí hablamos de una especie, ¿sí? Una planta que es susceptible a ese patógeno, ¿sí? Las plantas en general son resistentes e inmunes a la gran mayoría de patógenos, ¿sí? Pensemos que hay una diversidad de patógenos todo el tiempo, ¿sí? Las plantas se enfrentan al ataque o a la presencia de un montón de patógenos, ¿sí? Solo algunos logran romper las defensas, ¿sí? Porque las plantas tienen un montón de defensas, hoy vamos a ver, que son muy importantes y que en general permiten que sean resistentes a la gran mayoría de patógenos. Pero, por supuesto, siempre hay algunos patógenos que logran derribar las defensas, ¿sí? De esa especie en particular, y entonces esa especie es susceptible con ese patógeno, ¿sí? ¿Cuáles son las defensas que tienen las plantas? Bueno, tenemos, como habíamos visto con los herbívoros, con los patógenos también, tenemos defensas constitutivas e inducidas. ¿Cuáles son las constitutivas? ¿Cuáles piensan ustedes que son las constitutivas? Digo, en una hoja, ¿sí? En una hoja, si pensamos en la hoja, ¿qué cosas tenemos en las hojas? La cutícula. La cutícula, ¿sí? La cutícula es una barrera muy importante, ¿sí? Si no hubiera cutícula, las plantas estarían mucho más expuestas a los patógenos, ¿sí? La cutícula es una barrera física, ¿sí? Y es una defensa que es constitutiva, ¿sí? Siempre tienen cutícula. Y hay plantas que tienen cutícula más gruesas y plantas que tienen cutícula más fina. Y distintos tipos de cutícula, ¿sí? Pero la cutícula es una defensa bastante importante, ¿sí? Después hay otros tipos de los tricomas, las paredes celulares. Bueno, que las células tengan pared celular también es importante, ¿sí? Como barrera física, ¿sí? Y como barrera química, ¿qué hay? Hay distintos compuestos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de defensas constitutivas son cosas que están todo el tiempo en la planta, ¿sí? Que no es que aparecen cuando aparece un ataque. Bueno, acá con eso hablábamos la otra vez, con los herbívoros, con los patógenos pasa lo mismo. Hay un montón de moléculas, ¿sí? Que constitutivamente se producen, ¿sí? Y que generan algún tipo de resistencia, ¿sí? Por ejemplo, muchas plantas tienen fitoanticipinas, que son compuestos que son antimicrobianos, ¿sí? Matan a los hongos, ¿sí? Después otras tienen que ver con que interfieren, no es que son tóxicas para el patógeno, pero interfieren en la nutrición, ¿sí? Hacen que el patógeno no pueda desarrollarse bien, ¿sí? Que son, por ejemplo, las defensinas, ¿sí? Hay un montón de compuestos, ¿sí? Que se producen, ¿sí? Y que muchos están acá en la epidermis, ¿sí? O en las primeras células de la hoja, y que generan ese tipo de resistencia, ¿sí? Que es una resistencia química, ¿sí? Entonces, estas son las que decimos constitutivas, ¿sí?
esta primera barrera, ¿sí? O esta primer defensa, en general, defiende a las plantas de un montón de patógenos, ¿sí? Después, algunos logran, ¿sí? Meterse, ¿sí? Ingresar a la planta superando esas defensas, ¿sí? O por heridas, ¿sí? Cuando las plantas reciben alguna herida, quedan muy susceptibles, ¿sí? A la entrada de patógenos, y ahí empieza a ser muy importante lo que es la resistencia inducida, ¿sí? Cuando aparece un patógeno, ¿sí? Las plantas, las células de las plantas tienen que reconocerlo, ¿sí? Y disparar la respuesta sistémica, ¿sí? ¿Qué es la respuesta sistémica? La respuesta sistémica involucra principalmente alguna hormona, ¿sí? Que se produce, ¿sí? Y que viaja a toda la planta, ¿sí? Para preparar, para que la planta entera esté con las defensas prendidas, ¿sí? Entonces, tenemos distintos tipos de resistencia inducida, ¿sí? Hay una que se llama resistencia sistémica adquirida, ahora vamos a ver qué es, y otra que es la sistémica inducida, ¿sí? En general, cuando se habla de algún microorganismo que dispara la resistencia sistémica adquirida, es cuando se dispara la resistencia por la hormona ácido salicílico, ¿sí? Y los herbívoros, ¿se acuerdan? Habíamos visto que disparaban la resistencia del ácido jasmónico y del etileno. Bueno, algunos patógenos también, ¿sí? Y eso es lo que llamamos la resistencia sistémica inducida, ¿sí? Entonces, cuando viene un patógeno, ¿sí? Lo que es algo que es importante es que la planta, ¿sí? Lo reconozca a ese patógeno, ¿sí? Los patógenos en general tienen varias moléculas, ¿sí? Proteínas, muchas veces se llaman proteínas ABR, que son reconocidas, ¿sí? Por proteínas que tienen las plantas, ¿sí? Y cuando hay una interacción proteína-proteína, ¿sí? Entre la proteína de la planta y la proteína del patógeno, ahí se dispara esta respuesta hormonal, ¿sí? Se dispara la producción de la hormona, que es la que viaja al resto de la planta y genera que un montón de productos de defensa se empiecen a producir, ¿sí? Eso es lo que se llama, cuando esta hormona es el ácido salicílico, es lo que llamamos la resistencia sistémica adquirida. Pero el primer paso para eso, que es importante, es esto de reconocer al patógeno, ¿sí? Entonces, cuando existe esta interacción entre una proteína que tenga la célula que reconozca a la proteína del patógeno, es cuando la célula, la planta, logra, ¿sí? Disparar esa respuesta sistémica. Entonces, esta respuesta sistémica adquirida en general es como una resistencia de amplio espectro, ¿sí? Cuando se dispara, hay un patógeno que dispara esa respuesta, la respuesta que está asociada, ¿sí? Todas las proteínas que empiezan a producirse en toda la planta son lo que se llama de amplio espectro. ¿Por qué? Porque van a defender a la planta de cualquier otro tipo de patógeno, ¿sí? Capaz una bacteria es la que dispara la respuesta, pero lo que se produce son un montón de compuestos contra la bacteria y contra un montón de otros organismos, contra hongos, contra virus, ¿sí? Es de amplio espectro, ¿sí? En general. La resistencia, la sistémica inducida, ¿sí? Muchas veces, vamos a ver después cuando veamos benéficos, ¿sí? Ahora se los adelanto nomás, puede estar disparada por microorganismos que llamamos benéficos, ¿sí? Vamos a ver cuando veamos que muchas veces las interacciones con organismos benéficos, uno de los beneficios que le genera a la planta es que la prepara, ¿sí? Le induce una resistencia, esta resistencia sistémica inducida, ¿sí? Y la deja como más sensible de algún modo, ¿sí? Al ataque de patógeno. Y entonces ya la deja más preparada para defenderse cuando viene un patógeno, ¿sí? Lo vamos a ver un poco mejor en la segunda parte cuando veamos benéficos, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que en términos generales
la gran diferencia entre la adquirida, ¿sí? La resistencia sistémica adquirida y la inducida, tiene que ver sobre todo con el tipo de respuesta que se dispara por la hormona, que es la que lleva esa respuesta, ¿sí? Entonces, la resistencia que es disparada por los patógenos, en general casi siempre los micrótrofos son los que más disparan este tipo de respuesta, involucra la producción del ácido salicílico, ¿sí? Y la resistencia sistémica inducida es disparada, ¿sí? O mediada por el ácido jasmónico y el etileno también, ¿sí? Entonces, lo importante, ¿sí? De diferenciar las constitutivas de las inducidas es que las defensas constitutivas están siempre en la planta y las inducidas se disparan, ¿sí? Y dependen principalmente de esto, de las hormonas, ¿sí? Entonces, hay 3 hormonas que se tienen que acordar que son... ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de crecimiento decíamos, bueno, las hormonas principales de crecimiento son las auxinas y las giberelinas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, cuando hablamos de defensas, ¿sí? Estas son las 3 hormonas principales, ¿sí? Tenemos el ácido salicílico, el etileno y el ácido jasmónico, ¿sí? Estas son las 3 hormonas que regulan principalmente todas las respuestas de las plantas a la defensa, ¿sí? Por supuesto, como vimos en crecimiento y desarrollo, las hormonas participan también de otras cosas, ¿sí? El etileno, por ejemplo, ¿se acuerdan en qué lo habíamos visto que era importante? La maduración. En la maduración de los frutos, ¿sí? En la senescencia, ¿sí? El etileno participa en un montón de respuestas de las plantas, pero en todo lo que tiene que ver con las defensas también es muy importante, ¿sí? Y el ácido jasmónico y el salicílico, estas sí son hormonas que, si bien actúan en otras respuestas, es bastante más claro que el rol principal que tienen estas hormonas en las plantas tiene que ver principalmente con la defensa, ¿sí? Entonces, los distintos tipos de patógenos, ¿sí? Y acá tenemos también herbívoros, disparan distintos tipos de hormonas en general y distintos tipos de respuesta. Los biótrofos, ¿sí? Los microorganismos biótrofos suelen disparar la respuesta mediada por ácido salicílico, ¿sí? Igual que lo hacían los insectos que son los chupadores, ¿sí? Los que se alimentan del floema de las plantas. Y después tenemos los necrótrofos que disparan la producción de ácido jasmónico y de etileno, ¿sí? Al igual que hacían los herbívoros, ¿sí? Los masticadores y los que producen heridas directamente en las hojas o en algún tipo de planta o en alguna parte de la planta. También muchos producen ácido abscísico, ¿sí? También es otra hormona que suele ser importante en defensas, pero tiene más que ver con herbívoros. Y como vimos recién, y vamos a ver después más adelante, los benéficos también, ¿sí? Preparan a la planta muchas veces para defenderse, y eso lo hacen a través del ácido jasmónico, ¿sí? Entonces, los distintos tipos de ataques, ¿sí? En general disparan defensas, ¿sí? Mediante distintos tipos de hormonas, ¿sí? Lo importante igual a mí es que ustedes tengan como la idea más general de que las plantas se defienden, ¿sí? Ya sea de herbívoros o de patógenos, de una forma sistémica, ¿sí? Tienen defensas que son constitutivas, que esas son una primer barrera que la verdad que las defienden, ¿sí? De un montón de posibles ataques, ¿sí?
uno a veces digamos, como es algo constitutivo, muchas veces uno no las tiene tan en mente, pero la verdad es que son muy importantes, ¿sí? Y que esas defensas constitutivas a veces se pueden ver debilitadas cuando, por ejemplo, la planta no está bien nutrida, ¿sí? Cuando no tiene una buena nutrición o no tiene suficiente luz, ¿sí? Para producir suficientes fotosimilados, y la planta es débil, ¿sí? Una de las cosas que ocurre es que se debilitan mucho las constitutivas, ¿sí? Y entonces por eso son también las constitutivas, las inducidas también, ¿no? Pero por eso quedan más débiles, ¿sí? Y son más susceptibles al ataque de patógenos. Una planta que esté en buenas condiciones de crecimiento es mucho más resistente, ¿sí? Y tiene que ver, entre otras cosas, con que puede tener mucho más energía, ¿sí? Aportar mucha más energía o distribuir mucho más energía a la defensa, tanto constitutiva como inducida, ¿sí? Entonces, lo que quería decirles es eso, que hay una primera barrera constitutiva, después, si algún patógeno logra superar esa barrera, se dispara una batería de respuestas inducidas que también son muy efectivas frente a un montón de patógenos, ¿sí? Pero bueno, siempre hay algún patógeno que logre también superar esa otra barrera y ahí es donde aparece una enfermedad, ¿sí? Pero a veces uno tiene como el concepto de que las plantas, cualquier bichito pueden atacar una planta, y no es así, ¿sí? Las plantas se defienden de un montón de patógenos, ¿sí? Pero bueno, siempre son susceptibles de algún que otro, ¿sí? Nosotros también, es lo mismo que con nosotros, ¿sí? Nosotros pensemos que estamos totalmente, todo el tiempo estamos en contacto con microorganismos, ¿sí? Y no estamos todo el tiempo enfermos, ¿sí? Y cuando estamos más débiles nos enfermamos más fácil que cuando no estamos tan débiles. Bueno, las plantas pasa un poco lo mismo, ¿sí? Están en contacto con patógenos todo el tiempo y se defienden de una gran diversidad de patógenos. Pero bueno, siempre puede aparecer alguno, ¿sí? Que logre superar todas esas defensas, ¿sí? Acá hay como una especie de ejemplo, ¿sí? Yo no voy a entrar como en los... No vamos a ver acá en la materia el detalle, ¿sí? Pero hay un montón de estudios y de trabajos que estudian la cantidad de moléculas, ¿sí? Que se producen, ¿sí? Cuando ocurre digamos, el reconocimiento entre la célula y el patógeno, ¿sí? Y lo que suele ocurrir es que ahí hay como una batalla, ¿no? Entre la célula que reconoce al patógeno, ¿sí? Y dispara un montón de estos dibujitos, vienen a ser como proteínas que se unen digamos, significa un montón de proteínas, de genes que se expresan y proteínas que se empiezan a expresar, ¿sí? Y entonces hay como un doble juego. Vos podés tener que la célula reconoce al patógeno y logra disparar un montón de estos productos para defensa del patógeno, o que el patógeno tenga alguna molécula que logre impedir, ¿sí? Interferir en esa respuesta inmune, ¿sí? Bloquear la respuesta inmune y apoderarse de la maquinaria, ¿sí? Entonces, ahí hay siempre ahí es donde está como una vez que ingresa el patógeno, la pelea está ahí célula a célula, ¿sí? Por decirlo de algún modo, ¿sí? Entre la célula de la planta, la célula vegetal y la célula del patógeno que sea, ¿sí? De la bacteria o el virus, que no es una célula, o los hongos, que son varias células, ¿sí? Entonces, la cuestión está ahí entre que la planta reconozca, ¿sí? Al patógeno, ¿sí? Acá este es un ejemplo, por ejemplo, de un hongo que
se mete adentro de la célula, ¿sí? Y produce lo que se llaman efectores, ¿sí? Esas moléculas que están en el patógeno y que son las reconocidas por la planta, muchas veces se llaman efectores, ¿sí? Y disparan un tipo de respuesta, ¿sí? Porque en la planta existen moléculas que reconocen ese efector, o otro tipo de respuestas que son por lo que se llaman PAMP, ¿sí? Que son otro tipo de moléculas que tienen muchas veces los microorganismos, ¿sí? Que también son reconocidas por esas proteínas PR que están en la planta y que también disparan otro tipo de vía de señalización. Hay un montón de trabajos, ¿sí? de estos tipos de respuestas distintas, ¿sí? Que involucran una diversidad enorme de interacciones entre las proteínas del patógeno y las proteínas de la planta, ¿sí? Y que es lo que dispara la defensa, ¿sí? Y que entonces ahí el microorganismo que logra derribar esas defensas, en general lo que logra hacer es intervenir en esa parte de la respuesta, ¿sí? No permite que este reconocimiento dispare una respuesta sistémica, ¿sí? ¿Cuáles son esas respuestas? Un montón de cosas, ¿sí? Como les decía recién. Muchas veces tiene que ver con, en general pasan medias todas juntas, ¿no? O una batería de respuestas. Muchas tienen que ver con aumentar, fortificar, ¿sí? La pared celular, ¿sí? Aumentando la producción de lignina, de calosa, ¿sí? De un montón de moléculas que hacen que la pared celular sea más rígida, ¿sí? Y no sea tan fácil que el patógeno ingrese. También se producen un montón de metabolitos secundarios y de proteínas que son tóxicas para los patógenos, ¿sí? O antimicrobianas, ¿sí? Contra los patógenos en general, ¿sí? Y después también muchas enzimas, ¿sí? Como quitanasas o glucanasas que degradan la pared celular de hongos y omicetes, ¿sí? Los hongos tienen pared, las bacterias no tienen pared celular, ¿sí? Bueno, algunos sí. Los hongos tienen unas paredes celular particulares que tienen que no son iguales que las de las plantas vegetales, ¿sí? Tienen quitina y glucanos, ¿sí? Que no están, eso no existen, no están en las paredes celulares de las plantas. Entonces, muchas veces producir quitinasas o glucanasas que degradan esos componentes de la pared celular de los hongos es una barrera, una defensa bastante importante contra este ataque, ¿sí? De este tipo de patógenos. La cuestión es que estos son algunos ejemplos, ¿sí? Pero la cuestión es que cuando se inducen las respuestas, estamos hablando de que en la planta se producen un montón de cosas, ¿sí? Por eso siempre decimos que una planta débil no logra defenderse, ¿sí? Tiene las defensas mucho más disminuidas. ¿Por qué? Porque piensen que para hacer todo esto, ¿hace falta qué? ¿Qué hace falta para hacer esto? ¿Qué necesitan las plantas? Energía. Energía. Energía, ¿sí? Y para tener energía, ¿qué necesitan tener? La energía es ATP, ¿no? La ATP viene de la respiración. Pero para que las plantas puedan respirar, ¿qué molécula respiran? La glucosa. Glucosa, ¿sí? Los azúcares. ¿Y quién Fotosíntesis. produce los azúcares? La fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿sí? La misma planta lo produce. Entonces, los fotosimilados, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre decimos que los fotosimilados, digamos, en qué se invierten los fotosimilados de la planta, ¿sí? Son decisiones de la planta. ¿Se acuerdan cuando decíamos que si hay plantas vecinas y las plantas están compitiendo, ¿sí? Con otras plantas,
y entonces se elongan y se alargan y destinan un montón de los fotoasimilados, ¿sí? De los recursos que tiene la planta en esa respuesta de crecimiento, ¿sí? En esa respuesta de competencia. Algo que le ocurre es que esa planta queda más débil frente al ataque de patógenos. ¿Por qué? Porque lo que invierte en crecer no le está invirtiendo en defenderse, ¿sí? Entonces, la defensa de las plantas, ¿sí? Requiere de un montón de energía, ¿sí? Y un montón de fotoasimilados. Entonces, una planta que está débil, ¿sí? Porque está compitiendo, por ejemplo, o está débil porque está sombreada y no tiene suficiente luz, ¿sí? O está débil porque no tiene una buena nutrición. Bueno, cualquiera de esas cosas lo que genera es que la planta tenga menos recursos para defenderse, ¿sí? ¿Por qué? Porque la defensa de las plantas involucra un montón de gasto de energía, ¿sí? Hay un montón de cosas que se producen cuando la planta se defiende, ¿sí? Cuando hablamos hoy del ingreso de los microorganismos, ¿sí? Hablábamos de heridas, y yo les decía, por ejemplo, cuando uno poda, que tiene que desinfectar. Bueno, hay podas, ¿sí? Que son naturales en realidad, que tienen que ver con ¿qué? Con el ataque de los herbívoros, ¿sí? Muchos herbívoros lo que hacen es generar un montón de heridas en la planta, ¿no? Entonces, los herbívoros, ¿sí? Son un doble problema para la planta. Por un lado, son un problema porque comen la planta, ¿sí? Comen partes de las plantas, pero por otro lado, tienen un doble problema, le generan un montón de heridas a las plantas, ¿sí? Y esas heridas son lugares que quedan muy susceptibles para el ingreso de patógenos. Y tenemos un tercer problema asociado, que es que muchas veces, ¿sí? Muchos herbívoros tienen relaciones simbióticas, ¿sí? Con algunos patógenos, ¿sí? Que terminan siendo vectores de esos patógenos, ¿sí? Hay patógenos que tienen relaciones simbióticas, que viven, ¿sí? En simbiosis con los herbívoros. ¿Por qué? Porque aprovechan el momento en que el herbívoro va y come una planta para meterse en esa herida y atacar esa planta, ¿sí? Entonces, muchos herbívoros son lo que se llaman transmisores de patógenos, ¿sí? Son vectores, ¿sí? ¿Escucharon alguna vez hablar de vectores? Bueno, nosotros, por ejemplo, Sí. si vamos a casos que no tienen que ver con las plantas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, el dengue, ¿sí? El dengue lo transmite, lo lleva, ¿sí? Un mosquito, ¿sí? Nosotros nos contagiamos de dengue por el mosquito, ¿sí? Pero el mosquito no tiene dengue, digamos, el mosquito no es el que nos produce el dengue, ¿sí? El mosquito lo que es un vector que lleva el dengue, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, pasa lo mismo con las plantas, ¿sí? Hay un montón de herbívoros que tienen relaciones simbióticas con los insectos. ¿A qué me refiero con relaciones simbióticas? Que el patógeno en el insecto no le genera un perjuicio, ¿sí? Viven, muchas veces tienen y al revés, le generan algún tipo de beneficio en algún momento, ¿sí? Y el patógeno, lo que en general lo que saca de beneficio de ese vector en general tiene que ver con eso, con que lo ayuda a transmitirse, ¿sí? A ir a infectar una planta. Entonces, esta interacción, ¿sí? O el ataque de un herbívoro, el problema que trae aparejado, además de que se come la planta, es que viene muchas veces con algún patógeno que aprovecha esa herida que genera el herbívoro para ingresar a la planta y para infectar, ¿sí?
Entonces, esto es medio repetitivo. Entonces, nada, eso, ¿sí? Tenemos distintos tipos de formas de ingresar, ¿sí? Que tienen los patógenos. La cuestión es que después lo que generan los patógenos es eso, es que ingresan, de algún modo ingresan moléculas, ¿sí? Logran ingresar a la célula y cuando logran infectar y superar la resistencia de la planta, lo que hacen es apoderarse de algún modo de la maquinaria, ¿sí? Celular, ¿sí? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, con que las proteínas que ingresan del patógeno empiezan a hacer que la célula vegetal empiece a producir las cosas para la reproducción del microorganismo, ¿sí? Y deja de producir lo que tiene que producir para vivir, ¿sí? Hay distintos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, hay un ejemplo bastante conocido de cómo infecta, es el de Agrobacterium. No sé si escucharon hablar alguna vez de Agrobacterium. Esta es una bacteria que se usa mucho porque se conoce bastante porque se usa para generar plantas transgénicas, ¿sí? Para generar plantas transgénicas lo que hace falta es poder meterle una porción de DNA a una planta, ¿sí? Entonces, lo que se usa muchas veces, ¿sí? O las que se viene usando hace muchos años, hay otras técnicas, pero la más usada es utilizar esto, que es utilizar esta bacteria que existe naturalmente, que lo que hace esta bacteria cuando infecta las plantas es meter una porción de DNA, ¿sí? Logra introducir al azar una porción del DNA de la bacteria adentro del DNA genómico de la planta, ¿sí? Esto es la planta, ¿sí? Esto es el núcleo de la planta, acá está el genoma, ¿sí? El DNA genómico de la planta, y esta es la bacteria, ¿sí? Lo que hace la bacteria es logra introducir este tDNA, ¿sí? Esta porción de DNA en el genoma de la planta, y esta porción de DNA lo que tiene es algunas proteínas que lo que hacen es, una vez que entran en la planta, se empiezan a expresar, ¿sí? La planta empieza a producir esa proteína y esas proteínas se terminan apoderando de algún modo de todo el sistema, de toda la célula, ¿sí? Y empieza a producir un montón de proteínas necesarias para replicar esta bacteria, ¿sí? Bueno, cuando uno hace plantas transgénicas, ¿sí? Lo que se hace es, lo que se hizo es mediante, no voy a entrar en detalles, pero mediante técnicas moleculares se le saca toda la parte, todos los genes de virus, ¿sí? Todos los genes patogénicos que infectan a la planta, y solo se le deja el sistemita ese que tiene de meter DNA. Y lo que se hace es que uno puede, mediante técnicas moleculares, es bastante sencillo ingresar una porción de... Yo puedo agarrar un gen de cualquier cosa que quiera, ponerlo en ese pedacito de tDNA, ¿sí? Y después pongo la bacteria con la planta, y entonces la bacteria lo que hace es meter ese pedacito de DNA en la planta, ¿sí? Y así es como se hacen en general las plantas transgénicas, ¿sí? Utilizando este mecanismo que es un mecanismo natural que tienen estas bacterias para infectar, ¿sí? Este es solo un ejemplo de cómo algunas bacterias infectan, ¿sí? ¿Dudas hasta ahora? ¿Venimos bien? No. Vamos. Hay 1000 ejemplos distintos, ¿sí? Hay una variedad enorme de tipos de infección.
y una variedad enorme también de respuestas, ¿sí? De defensa de las plantas. Los virus, ¿sí? Los virus, ¿qué son? Los virus no son... siempre hay un debate entre si se consideran o no seres vivos, ¿sí? Pero más allá de ese debate de si se consideran o no se consideran seres vivos, no son una célula, ¿sí? Los virus lo que son, en general, es algún tipo de material genético, ¿sí? Que puede ser ADN o ARN que está recubierto de proteínas, ¿sí? No es una célula porque no hay una membrana, ¿sí? Las bacterias sí son células, ¿sí? Las bacterias son una membrana con adentro material genómico, ADN, ¿sí? Que está suelto, no está en un núcleo en las bacterias. Bueno, los virus son más chiquitos aún, ¿sí? No son una célula, ¿sí? Pero sí tienen algún tipo de material genético, ¿sí? Tienen un DNA o RNA, puede ser directamente, y está recubierto de algún tipo de proteína, ¿sí? Hay un montón de virus distintos. Que lo que hacen los virus es también cuando logran ingresar a la célula, ¿sí? a la hoja o a la raíz o al tejido que sea que infectan, ¿sí? Lo que hacen es meterse adentro de la célula, ¿sí? Y apoderarse también del metabolismo de la célula, ¿sí? La célula deja de producir las proteínas que necesita para su función natural y empieza a producir un montón de proteínas, ¿sí? Que son las necesarias para reproducir al virus, ¿sí? Entonces lo que hace el virus básicamente es meterse, ¿sí? Se mete y empieza a reproducirse dentro de la célula, ¿sí? Agarrar la maquinaria de la célula y reproducirse. Los virus entran, ¿sí? A las células, se reproducen y después logran, los virus que logran infectar, ¿no? Después, por supuesto, las plantas se defienden de una diversidad enorme de virus, pero bueno, siempre hay algún virus que es patogénico, ¿sí? Para esa planta, y lo que hace es eso, cuando rompe las defensas de la planta, lo que hace es reproducirse, ¿sí? Y se va por el xilema y el floema y viaja a toda la planta, ¿sí? Y los virus se mueven de modo sistémico, ¿sí? Y atacan a toda la planta porque viajan por el floema, ¿sí? Hay virus bastante complicados, ¿sí? Bastante difíciles de erradicar. Algo que tienen los virus es que se transmiten de generación en generación, ¿sí? Muchas veces pueden quedarse en las semillas que se producen, ¿sí? y ser transmitidos en la semilla a la próxima generación. Entonces es muy difícil combatirlos, ¿sí? A veces en algunas plantas lo que se hace es reproducir las plantas por cultivo in vitro, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de cultivo in vitro? Cultivo in vitro era agarrar pedacitos de hoja, por ejemplo, de peciolo, desdiferenciarlo, formar un callo de células indiferenciadas y de ahí volver a diferenciar y generar plantas nuevas a través de esa desdiferenciación. Bueno, cuando uno pasa por ese proceso, ¿sí? Muchas veces logra sacarse de encima los virus, ¿sí? Y entonces ahí podemos lograr plantas sanas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una planta con virus, si yo la reproduzco por esquejes, voy a llevarme el virus. Si yo la quiero reproducir por las semillas, probablemente las semillas también sigan el virus, ¿sí? Si el virus ataca a la planta y esa planta no logra combatirlo, es muy difícil sacarse de encima el virus, ¿sí? Son bastante complicados los virus. Hay varios conocidos, ¿sí? No sé si escucharon hablar del virus del mosaico, ¿sí? Que suelen ser
hay distintos tipos de virus del mosaico, el del tabaco, el del manzano, pero el del tabaco es como el más conocido, que no ataca solo a las plantas de tabaco, ¿sí? Ataca una diversidad bastante grande de plantas, y se llama el mosaico porque tiene este tipo de fenotipo, ¿sí? Aparecen manchas así tipo mosaico en varios lugares. Lo que hacen es, las plantas empiezan con estas manchitas, ¿sí? Empiezan a cambiar la coloración, pero lo que van haciendo es que va retrasando el crecimiento y pueden producir la muerte de la planta, ¿sí? Está no sé si escucharon hablar del mal del río Cuarto, ¿sí? Que es una de las enfermedades más importantes que atacan al maíz, ¿sí? Que es un virus, ¿sí? Y que es un virus que tiene, como les decía hoy, un vector, ¿sí? Importante, que es la chicharrita, ¿sí? Entonces, las chicharritas lo que hacen es llevar al virus, ¿sí? De una planta a otra, y entonces esta es una de las enfermedades más importantes del maíz, ¿sí? Generan un montón de problemas en la planta, ¿sí? Malformaciones, las plantas son más petizas, ¿sí? Entrenudos más cortos, las espigas están deformadas, no tienen granos, ¿sí? No se puede cosechar eso, son bastante complicados, ¿sí? Después tenemos las bacterias, ¿sí? Las bacterias, como les decía, sí son células, ¿sí? Son unicelulares. Y tienen una membrana celular, ¿sí? Y lo que en general infectan es mediante heridas, ¿sí? Estas, cuando hay alguna herida, es bastante común que logre entrar una bacteria por ahí, tanto por heridas como por estomas o por ¿cómo se llama? Por poritos que pueda haber, ¿sí? Naturales de la planta. Y lo que hacen las bacterias es, no ingresan adentro de la célula vegetal, sino que lo que hacen en general es crecer en el apoplasto. ¿Se acuerdan? El apoplasto era toda la región que queda entre, ¿sí? Entre las paredes celulares de las células de la hoja, ¿no? Entonces, o de la planta entera en realidad. Entonces, todo lo que es el espacio que hay entre las células es lo que llamamos el espacio apoplástico. Bueno, ahí es donde se multiplican las bacterias, ¿sí? Ahí logran, no ingresan adentro de las células, pero sí mandan, sí envían proteínas, ¿sí? Que son las que se logran apoderar del metabolismo de las plantas. Después tenemos los oomicetes, ¿sí? Los oomicetes son muy importantes, ¿sí? Hay algunas infecciones, ¿sí? Que de oomicetes que, a ver, no está acá, no. La hambruna de Irlanda, ¿sí? Que fue una enfermedad que mató a millones de personas, ¿sí? Se generó, ¿sí? La hambruna se habló de la hambruna, de la muerte de un montón de personas, pero ¿por qué? Porque se perdió básicamente en Irlanda. El alimento principal que tenían en ese momento era la papa, ¿sí? Y hubo un ataque masivo pensé que estaba por acá el nombre del oomicete, de un oomicete que es el que ataca a la papa, ¿sí? Creo que estaba, no sé por qué me quedó, acá adelante. Acá está. Me parece que estaba al principio. Acá Ahí está. Phytophthora infestans es el oomicete, ¿no?
que ataca, ¿sí? a la papa, ¿sí? Y fue una catástrofe, ¿sí? que ocurrió. ¿Por qué? Porque el omicete este es terrible, ¿sí? Cuando agarra las papas, las destruye, ¿sí? Es muy difícil de combatir y ha generado eso, que prácticamente la producción entera de papa desapareció, ¿sí? Y la gente directamente se murió de hambre, ¿sí? Porque, digamos, no solo por culpa del omicete, ¿no? Tenía que ver con las condiciones de vida de la región, pero el alimento principal era la papa desapareció por el hongo y fue terrible, ¿sí? Sigue siendo un problema importante para la producción de papa. Después también tenemos los hongos, que también son muchas veces patógenos bastante importantes, ¿sí? Los hongos infectan, ¿sí? Los hongos no son multicelulares, ¿sí? Son heterótrofos, y lo que hacen es, en general, desarrollar un tubo germinativo, ¿sí? Que ingresa, ¿sí? Logra romper la pared celular, ¿sí? E ingresa a la célula, ¿sí? Y una vez que la hifa entra adentro de la célula, ahí se apodera de algún modo de toda la célula, ¿sí? Y así es como va infectando, ¿sí? Va creciendo el hongo y va metiendo las hifas adentro de las células, ¿sí? Cuando en cambio la planta logra resistir, ¿sí? Lo que genera es que logra resistir a ese ingreso, ¿sí? de ese tubo germinativo, ¿sí? Lo que hace es generar como una especie de engrosamiento ahí en la pared celular, pero eso ocurre cuando puede reconocer al hongo, ¿sí? Si no hay reconocimiento y no se dispara esa respuesta, el hongo logra atacar, ¿sí? ¿Es el último? Bueno, por último, el último de los patógenos, ¿sí? Que vamos a ver hoy es nematodos, ¿sí? A alguno le tocó un trabajo con nematodos. Los nematodos son en general los menos conocidos, ¿sí? Atacan casi exclusivamente el sistema radical, ¿sí? En general se encuentran en la tierra, ¿sí? Y atacan las raíces, ¿sí? Vamos a ver después cuando veamos ahora en la segunda parte en benéficos, ¿sí? Que hay algunos nematodos que son benéficos, ¿sí? Y otros que son perjudiciales, ¿sí? Y lo que hacen los nematodos en general muchas veces es que se reproducen, ¿sí? En este ejemplo se reproducen en algún insecto, ¿sí? Y después atacan a las raíces, ¿sí? Los nematodos suelen producir este tipo de crecimiento, ¿sí? En donde se puede ver las raíces infectadas, ¿sí? Que tienen este tipo de crecimiento. Bueno, ahora igual vamos a ver cuando veamos en la parte de benéficos un poco más. Profe, Sí. los nematodos son, digamos, animalitos, por así decir, están dentro del... no son insectos. No son insectos, no. Los nematodos son tipo planarias. Da la sensación como una lombricita tipo súper... gusanos, claro. Sí, son tipo gusanos los nematodos. No son insectos. Pero tienen que estar dentro de otro, o sea... Son patógenos. Que los debe. Son patógenos, casi todos. Creo que hay algunos nematodos libres.
pero en general la mayoría son patógenos. Ok. Sí. Digamos, Parásitos. sí, parásitos muchos. Sí, sí, sí. La mayoría sí. Los oxiuros son nematodos. ¿Cuáles? Creo que son creo que son los gusanos redondos, en general, los nematodos. Son chatitos los nematodos. Son Entonces, bueno, aplanaditos. los aplanados. Aplanaditos, sí. Con la TN. Pero hay un montón de nematodos que son que no son patógenos de plantas. Hay muchos que son patógenos de animales, de insectos, hay un montón de nematodos distintos. ¿Puede ser que estos sean comunes en el compost? ¿Cuáles? ¿O los nematodos, Los de insectos. los chatitos? Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ah. Sí, sí, muchas veces son un problema para las plantas. Estamos cada 15 días para generar proyectos, a ver cuál es la necesidad de nuestras carreras. O sea, que también la intención, más allá del proyecto en sí que tiene que ver con el balotaje, que ya lo charlamos, la intención también es abrir el espacio para que se empiecen a sumar, participando desde la comunidad estudiantil, trayendo, bueno, nada, proyectos. Lila, me parece que La universidad, la verdad, es que tiene un montón de recursos que están a disposición y tenemos que salir a tomarlos, ¿viste? Es un espacio. Bueno, ahí va. Son unos chatitos los nematodos. Creo que hay ahora unas fotos de nematodos. No, cuando atacan, cuando hay problemas de nematodos de algún nematodo patógeno de plantas, son bastante complicados. Son bastante complicados. Porque además cuando te das cuenta ya es medio tarde, porque como ataca las raíces, uno no lo ve tan fácil, digamos. Cuando ya lo ves, ya el bicho ya agarró bastante de la planta. Claro, a mí lo que no me quedaba claro es que si son así como se los ve ahí, que me parece que es como microscópicos, o están dentro de otro gusanito, o sea, tiene que ser hospedado por otro. Estos son los nematodos. Okay. Lo que suele hacer es que se reproducen, ¿sí? Se reproducen son parásitos, se reproducen en otros organismos. Y lo mismo con las bacterias, lo mismo con los virus, ¿sí? Por eso se los incluye todos dentro de patógenos, ¿sí? Microorganismos patógenos. Bueno, ¿alguna